Dicen que Dios nunca abandona a nadie, pero a veces la vida se empeña en hacerte sentir lo contrario. Hay quienes crecieron con tanta carencia que aprendieron a dormirse con hambre, a soportar burlas, a acostumbrarse a caminar con la cabeza baja, como si hasta el cielo los hubiera olvidado. Y esta es la historia de un niño así. Un niño que creyó que su existencia no importaba para nadie, hasta que un gesto pequeño cambió su destino. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me escuchas? Me encanta leerte. Quédate hasta el final porque lo que viene es muy especial. Se llamaba Mateo, un niño de mirada seria, pero con una luz tímida escondida detrás de esos ojos grandes y cansados. Vivía a las afueras de un pequeño pueblo rural, en una casa que parecía más un recuerdo que una vivienda. Las paredes, cuarteadas por el tiempo. Las tablas del piso, viejas y torcidas. El techo, parchado con latas oxidadas que tintineaban cada vez que el viento soplaba. Era el tipo de lugar donde el silencio hacía eco, como si cada rincón guardara una historia que nadie quería recordar. Cuando soplaban las ráfagas fuertes, la casa entera crujía, como si estuviera a punto de desarmarse, como si resistir un día más fuese un milagro. Mateo quedó huérfano demasiado pronto. Primero perdió a su padre, una ausencia que dejó la casa aún más fría. Luego, como si la tristeza también enfermara, perdió a su madre. Su partida fue silenciosa, casi inesperada, como una vela que simplemente se apaga en la noche. El entierro fue rápido, sin lágrimas que alguien limpiara, sin abrazos que dieran consuelo, sin palabras que prometieran que todo estaría bien. Solo la tierra cayendo y el sonido hueco de la soledad comenzando a instalarse en el corazón de un niño de apenas 10 años. Desde ese día, Mateo quedó completamente solo en el mundo, solo frente al polvo, al hambre, al miedo, pero también, sin saberlo, frente a un destino que cambiaría su vida para siempre. Para sobrevivir, Mateo tuvo que trabajar desde muy pequeño. Mientras otros niños corrían detrás de un balón o reían en la plaza, él aprendió a cargar costales más grandes que su propio cuerpo, a recorrer largas distancias con baldes de agua, a limpiar establos, a cortar hierba bajo el sol que quemaba la nuca. Hacía mandados, ayudaba en cosechas, cuidaba animales, a veces por unas monedas, a veces solo por un plato de sopa aguada que comía en silencio, apartado en un rincón. Pero no todos lo veían como un niño trabajador. Algunos lo miraban con lástima, como el pobrecito del pueblo, el que no tenía a nadie que reclamara por él. Y otros lo veían como alguien a quien podían humillar sin que hubiera consecuencias. ¡Apúrate, mocoso! Si no te gusta, lárgate. Total, no tienes a dónde ir. Esas frases se le pegaban en el alma como barro seco, difíciles de quitar, pesadas, frías. A veces, al terminar la jornada, las manos le temblaban, no por cansancio, sino por todas las palabras que había tenido que tragar. Y aún así, había algo en Mateo que nadie pudo arrebatarle: su manera sencilla de hablar con Dios. No usaba oraciones elegantes, ni frases aprendidas de memoria, solo palabras honestas, a veces apenas susurradas al cielo. Dios, si estás ahí, ayúdame a no rendirme. Y aunque no lo sabía, alguien siempre lo escuchaba. Una tarde, Mateo aceptó trabajar para don Ramiro, el hombre más duro del pueblo. Un hombre de voz áspera, ceño fruncido y manos tan gruesas como las sogas con las que amarraba su ganado. «Te pagaré con comida», dijo sin mirarlo, «pero si haces mal tu trabajo, ni eso te doy». Mateo asintió, bajó la cabeza y comenzó a trabajar bajo un sol que quemaba más que en otros días. Llevó agua, cortó hierba, arrastró costales mientras el sudor le caía a los ojos, y las manos, ya lastimadas, se abrían en nuevas heridas. No pidió descanso, no pidió ayuda.
Tenía miedo de que cualquier palabra se convirtiera en excusa para que lo echaran. Cuando llegó el final de la jornada, don Ramiro lanzó a sus pies un pequeño saco con pan duro, un puñado de arroz y unas cuantas papas cubiertas de tierra. Para muchos, eso no valdría ni unas monedas, pero para Mateo era un tesoro. Lo abrazó con ambas manos, como quien sostiene su única oportunidad de sobrevivir un día más. Lo que Mateo no sabía era que esa tarde aún no terminaba, y que antes de llegar a casa, le esperaba la prueba más difícil de ese día. De regreso a casa, mientras el sol ya empezaba a esconderse, un grupo de muchachos salió desde un callejón polvoriento. Eran mayores que él, y tenían ese tipo de sonrisa que no trae nada bueno. Se le pararon enfrente, bloqueando el camino. ¿Qué llevas ahí, huerfanito? A ver, muéstranos tu tesoro. Antes de que pudiera responder, uno lo empujó por el hombro, otro le pateó el saco. Las risas eran ásperas, hirientes, como si disfrutaran ver caer a alguien que ya estaba demasiado abajo. El saco rodó por la tierra. El pan se aplastó y se llenó de polvo. El arroz se mezcló con piedras y hojas secas. Las papas quedaron esparcidas como si fueran nada. Cuando se aburrieron de reírse de él, simplemente se marcharon, dejando tras ellos un eco cruel que se perdía en el viento. Mateo se quedó inmóvil unos segundos, como si su cuerpo no supiera qué hacer. Luego, se arrodilló y comenzó a recoger lo que pudo. Sus manos temblaban. No sabía si de rabia, de hambre o de cansancio. Probablemente de todo junto. Con la voz quebrada y los ojos llenos de un dolor que no podía llorarse, levantó la mirada hacia el cielo, esa única ventana donde él sentía que alguien podía escucharlo. «Dios», susurró, «si no vas a quitarme estas pruebas, dame fuerzas, pero no para vengarme. Dame fuerzas para no convertirme en alguien como ellos». Fue una oración pequeña, pero tan honesta, tan limpia, que movió el cielo. Y sin que él lo supiera, esa oración fue escuchada. El camino hacia su casa pasaba junto a un río angosto, de aguas claras que corrían con un murmullo suave, como si contaran historias antiguas a quien quisiera escucharlas. Esa tarde, mientras Mateo caminaba despacio, cansado y con el corazón encogido, vio a un anciano sentado sobre una roca. El hombre estaba inclinado hacia adelante, como si el peso de los años le hubiera vencido la espalda. Vestía ropas humildes, gastadas por el tiempo, y tenía la mirada perdida en el agua que corría frente a él. Cuando Mateo se acercó, el anciano levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos eran cansados, pero tenían una profundidad que hacía imposible apartar la vista. «Hijo», dijo con voz suave, «¿podrías compartir algo para comer? No he probado nada en todo el día». Mateo se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Lo poco que llevaba, aquel pan polvoriento, esas papas golpeadas, ese arroz que había recogido del suelo, era todo lo que tenía para esa noche. Y quizá para el día siguiente. Por un instante dudó. Sus dedos apretaron el saco como si temieran soltar lo único que le quedaba del esfuerzo de todo un día. Pero de pronto, recordó algo. Una frase que su madre repetía siempre, como si fuera una brújula para la vida. Cuando das de corazón, nunca te quedas vacío. Mateo respiró hondo. Se agachó, abrió el saco y tomó el pan, aún cubierto de polvo. Lo limpió con sus manos, como si quisiera devolverle dignidad antes de entregarlo. Luego, con una pequeña sonrisa triste, tendida sobre un cansancio enorme, extendió sus manos hacia el anciano. «Usted coma primero», dijo. «Yo puedo esperar». Y en ese gesto tan simple, tan puro, tan contrario al dolor que había vivido ese día, el mundo pareció detenerse por un momento. No sabía que ese acto, tan pequeño a los ojos de los hombres, era grande a los ojos del cielo. Caminaron juntos durante un tramo del sendero. El anciano iba lento, pero cada paso que daba junto a Mateo parecía llenar el aire de una calma extraña.
casi sagrada. Cuando llegaron a un punto donde el río dejaba de escucharse y el silencio parecía envolverlo todo, el anciano se detuvo. Giró hacia él, y por un instante, sus ojos brillaron con una luz que Mateo no había visto nunca. No era reflejo del sol, era algo más profundo, algo que no pertenecía del todo a este mundo. «¿Mateo?», dijo con voz suave. «¿Sabes con quién has caminado hoy?». El niño abrió la boca, confundido. No entendía. Solo veía a un anciano cansado, alguien que necesitaba un pedazo de pan, alguien sencillo, como él. Entonces la voz del anciano cambió. No era más grave ni más fuerte, pero tenía un poder que hizo que todo alrededor pareciera detenerse. «He estado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre», dijo. «Estuve contigo en cada llanto, en cada humillación, en cada noche en la que temblaste de miedo, y en cada oración que creíste que nadie escuchaba». Mateo sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Un viento cálido recorrió el sendero, levantando hojas y polvo con suavidad. El anciano levantó el rostro y su piel comenzó a brillar, primero como un resplandor tenue, luego como una luz dorada que envolvió su cuerpo entero. Era como si el sol estuviera saliendo desde dentro de él. «Soy», dijo, mientras la luz lo rodeaba, «el Dios que nunca te dejó solo». El mundo pareció encenderse. La luz lo cubrió todo, la tierra, los árboles, el cielo y el pequeño pan que Mateo había entregado. El niño cayó de rodillas, no por miedo, sino por una mezcla de asombro, amor y alivio que nunca en su vida había sentido. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Mateo entendió que jamás había estado realmente solo. Dios tocó el saco que llevaba. Lo que antes era escaso, se convirtió en abundancia. Pan fresco, arroz limpio, frutas que nunca había probado. «Lo que das desde el corazón», dijo Dios, «yo lo multiplico». Esa noche, Mateo comió agradecido, y su vida empezó a cambiar, no porque se volvió rico, sino porque descubrió que nunca había estado solo. La enseñanza es simple. Dios jamás te abandona. Aunque nadie te vea, Él te ve. Aunque tus manos estén vacías, Él sabe cuánto amor entregas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, regálame un me gusta y ayuda a que más personas recuerden que Dios nunca abandona a nadie.